Grabar. Muy bien. Entonces, quedamos que los aranceles, ¿no es cierto?, son pues impuestos, ¿no?, que se cobran tanto en las importaciones como en las exportaciones de algunos bienes y servicios, ¿no es cierto?, por parte de un país o una zona económica. Una zona económica puede ser, por ejemplo, puede estar constituido por los tratados internacionales, por un tratado internacional, por ejemplo, ¿no es cierto?, por los tratados internacionales que son zonas comerciales, por ejemplo, ¿no es cierto? Sudamérica tiene un tratado internacional, ¿no es cierto?, entre los países, por ejemplo, de la Comunidad Andina, ¿no? Y esos impuestos se conocen como aranceles, ¿no? Listo. Las barreras arancelarias suponen un freno a muchos negocios, ya que se encarecen el precio del bien que se va a vender o comprar, dependiendo de sus características y volúmenes de intercambio. Muy bien, es cierto. Por ejemplo, miren, vamos a ver, en nuestro país tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, un arancel es el ad valorem, ¿no es cierto?, el sobrevalor. Pero hay un ad valorem que se cobra, por ejemplo, no es parte de los aranceles, un ad valorem que se cobra, por ejemplo, a los bienes de consumo y otros a los bienes de capital. Entonces, el arancel que se cobra a los bienes de consumo es un arancel mucho mayor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se trata de desmotivar su consumo, pero igualito se consume. Bienes de consumo, por ejemplo, el ad valorem en lo que son bienes de consumo se cataloga a la ropa, por ejemplo, a lo que son bebidas alcohólicas, cuando se exporta, por ejemplo, al extranjero, ¿no es cierto?, bienes de consumo. Y se incentiva el bienes de capital, por ejemplo. ¿Qué es un bien de capital? Maquinaria, insumos, son bienes de capital, ¿no es cierto?, que me van a ayudar a la producción de mis empresas, ¿no? Se incentiva. O sea, entonces, el ad valorem es mayor, la tasa de porcentaje, ese impuesto que nos cobran, ¿no es cierto?, es mayor a los bienes de consumo para desincentivar su consumo, ¿no es cierto?, y alentar, por ejemplo, a la producción, en el caso de los bienes, ¿no es cierto?, de capital, como pueden ser maquinarias, vuelvo a repetir, o insumos para la producción, ¿no? Muy bien. Entonces, acá haciendo un resumito, ¿no? A ver, la liberación comercial es que no haya restricción, ¿listo? Que se elimine todo tipo de restricción, eso me dice la liberación comercial, ¿listo? A ver, José Antonio supo Huanca, recién José Antonio, a ver, José Antonio supo Huanca. José Antonio supo Huanca. Y Jesús Rojas Taipe. Jesús Rojas Taipe. Wendy Romero Ali, ya está. Listo. Muy bien. Entonces, esa es liberación comercial. Que no haya ningún tipo de restricción, ¿cierto? Que los gobiernos no protejan no haya ninguna medida de protección de ningún tipo de producto, ¿no es cierto?, en el caso de los gobiernos. O sea, que sea libre, y que básicamente el precio de los productos y los servicios lo maneje la oferta y la demanda. ¿Listo? A nivel global, cuando hablamos de países, a nivel global. Y eso, por ejemplo, fomenta, por ejemplo, la oferta de la libre oferta, la oferta y la demanda a nivel internacional, fomenta el comercio internacional, ¿no es cierto? Hace crecer el comercio internacional. Ahora, la liberación comercial es contraria a lo que es el proteccionismo, por ejemplo. El proteccionismo es cuando los estados, ¿no es cierto?, los países, protegen pues industria a través de diversos instrumentos, ¿no? Protegen la industria nacional, ¿no es cierto?, frenando, por ejemplo, el comercio internacional del mismo país, ¿no es cierto?, del mismo país, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es muy difícil, muchachos, por ejemplo, hacer los tratados internacionales, ¿no es cierto? Si yo dejo que un producto tuyo entre al mío, ¿no es cierto?, esto lo libero de impuestos de ingreso, Rumel Moyo Vargas. Entonces, ellos también, ¿no es cierto?, quieren exactamente lo mismo, que tú liberes
del impuesto de los productos que ellos producen, alguno de ellos, para que entre libremente a nuestro país, ¿no? O sea, sin ningún tipo de eh, límite o reducción o restricción, ¿no es cierto? El proteccionismo no es así. Pone pues barreras, ¿no es cierto? Y entre eso tenemos las barreras arancelarias, que son simplemente impuestos que se generan a los bienes de importación y a los bienes de exportación. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que esos impuestos hacen encarecer, ¿no es cierto? Muchas veces los productos que nosotros no, por ejemplo, de repente, ¿no es cierto? Que no desalentamos el consumo, pero siguen siendo consumidos por nuestros consumidores finales como país. Y al ser escasos, sube pues de precio, ¿de acuerdo? Entonces, es contraproducente muchas veces esto, ¿no? Las barreras arancelarias. Hay que manejarlas con mucho criterio, ¿no? A ver, vamos a ver acá. ¿Por qué existe el comercio internacional? Una de las primeras razones para que tengan lugar los intercambios internacionales radica en las diferentes capacidades o habilidades que tienen las personas o países. Acá está, ¿no? Radica diferentes capacidades o habilidades que tienen los países. Ahí nacen, por ejemplo, las ventajas absolutas, las ventajas comparativas, ¿no? De los países. ¿No es cierto? Muy bien. Por ejemplo, a ver, acá está, ¿ves? Denominada ventaja comparativa. Se trata de que cada persona o país produzca especializadamente. Ahí empieza la especialización, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? De que cada persona o país produzca especializadamente, ¿no? ¿Qué cosa? Aquello de lo que mejor sabe hacer, ¿no? O de lo que mejor son capaces de hacer, ¿no es cierto? Ya está. Aquello en lo que tiene alguna ventaja, ¿no es cierto? Que tiene alguna ventaja, que tiene alguna ventaja. Para luego producir en el intercambio, ¿no? Al intercambio de todos los bienes y servicios a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo. Eso se denomina ventaja comparativa, ¿no? ¿De acuerdo? Eso se denomina ventaja comparativa. Muy bien. Ya está. Ventaja comparativa. Por ejemplo, miren, a ver, vamos a ver ventajas. Acá viene, cada país tiene que especializarse en lo que produce mejor, ¿cierto? A ver, nuestro país, ¿qué ventaja comparativa puede tener? ¿Qué puede producir mejor que otros países, muchachos? A ver, ¿alguien que aporte? ¿Quién quiere aportar? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Disculpa. Nuestro país, ¿qué productos puede tener que le generen una ventaja comparativa? ¿Qué puede producir mejor que otros países? ¿Cuál sería el fuerte de producción de nuestro país, en este caso Perú, que pueda comercializar al extranjero? Ahorita, hasta mi punto de vista, está siendo el cobre y el plomo. Claro, son básicamente los minerales, ¿no es cierto? Básicamente los minerales, ¿no? Estamos haciendo alguito en lo que es agricultura, pero bueno, es que nuestra ventaja comparativa, muchachos, ¿no es cierto? A ver, la ventaja comparativa, por ejemplo, ¿no? Depende mucho de nuestra geografía, ¿no? Nuestra geografía, por ejemplo, como país es demasiado accidentada, ¿no es cierto? Nosotros tenemos pero lo que nos sobra pues son minerales, ¿no es cierto? Lo que nos sobra son minerales. Cerro que vemos de diferentes colores, parecen arcoíris, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Tenemos minerales en todo cerro que nosotros veamos prácticamente. Entonces, nuestro fuerte es la producción de minerales, ¿no? Entre ellos, ¿qué? El cobre, ¿no es cierto? Porque esa es una ventaja comparativa por lo que tenemos a la mano, pues, el cobre, ¿no es cierto? ¿Listo? Y por ejemplo, otra ventaja comparativa, la mano de obra que en el país, pues, barata, ¿no es cierto? A comparación de otros países, ¿no? Entonces, podemos producir más y más barato, ventaja comparativa que otros países, ¿no? Listo. Por ejemplo, ¿no? Y así cada país tiene pues, sus ventajas comparativas. Por ejemplo, en el caso de países que no tengan esa geografía que nosotros tenemos, que le tenemos que agradecer a Dios, bueno, por lo menos tenemos esos minerales, ¿no?
que tiene, por ejemplo, una geografía mucho más plana, más ad hoc para la agricultura, como la Argentina, ¿no es cierto? Hemos visto que, por ejemplo, en el sembrío de la soya y la ganadería es mucho más fuerte que nosotros, ¿no es cierto? Tiene esa ventaja comparativa, ¿no? Y esa ventaja comparativa también se puede medir, Michael, se puede medir a través de la estructura geográfica de un país, ¿no? Muy bien. Y la segunda razón por la que existe el comercio internacional es la especialización e intercambio, es el hecho de ampliamente corroborado que resulta más eficiente concentrar la producción en un lugar o en una empresa. Por ejemplo, saldría más caro que cada uno de nosotros tuviera que hacerse su propio pan, en lugar de que unos establecimientos especializados hicieran el de todos. No se trata de que esas personas tengan una habilidad especial para fabricar el pan, sino que la maquinaria e instalación usadas para producir permite hacerlo en forma más económica, ¿no? Si se utiliza a gran escala, ¿no es cierto? Su producción continua, ¿no? Gran producción. Esta reducción del costo por unidad que se obtiene cuando el nivel de producción es elevado denomina aprovechamiento en las economías de escala. Entonces, la segunda razón por la cual existe el comercio internacional, ¿no es cierto?, resulta de la concentración de la producción en un lugar, ¿no?, o en una empresa. ¿Listo? ¿Para qué? Para que el producto, ¿no es cierto?, haya en esos productos que se está produciendo, haya una reducción de costos, como hemos visto acá en el ejemplo, ¿no es cierto?, de la panadería, ¿cierto? No es conveniente que todos, por ejemplo, imagínense que todos nos haríamos los panes todos los días, nos sale pues más caro que comprar en una panadería, ¿no es cierto? Esta reducción de costo por unidad se obedece al nivel de producción, ¿no es cierto? Eso que se llama economía de escalas. A nivel internacional, por ejemplo, miren, a ver, ustedes conocen la marca, a ver, vamos a ver, la marca Adidas, ¿no? Sí. Ya está. ¿Sabían que los polos de las marcas, de la marca Adidas, sus fábricas están a nivel mundo, ¿no es cierto? Una de esas fábricas las tenemos acá nosotros, ¿no? En el norte, ¿no? De Adidas. Básicamente acá se produce. Pero ¿por qué, por ejemplo, miren, han concentrado la producción en lugares o empresas? En este caso, por ejemplo, esta empresa internacional ha elegido algunos países como el nuestro para fabricar ese tipo de productos. ¿Por qué? Simplemente por efectos de costos, ¿no? De costos. Vuelvo a repetir, los costos son muy esenciales en la producción, ¿no? Muy bien. Ahora, de costos y porque la materia prima, muchachos, de esos polos, básicamente las producimos también pues nosotros, o los países de la región que están mucho más cercanos a la casa matriz de Adidas, ¿no es cierto? Entonces, su transporte también es mucho más barato, ¿no es cierto? Un ejemplo. Otro ejemplo. Y se concentra, ¿no? Nos concentramos en determinados lugares, ¿no? Por ejemplo, a ver, miren, ¿eh? A ver, vamos a la industria automotriz. Voy a poner ejemplo una marca, ¿no es cierto? A ver, la semana pasada estábamos conversando de las marcas, ¿no? Por ejemplo, Toyota. Toyota, ¿no es cierto? Ha concentrado, pues la empresa Toyota ha concentrado, ¿no es cierto?, en el transcurso. Inicialmente Toyota lo fabricaba en el Japón, ¿no es cierto? El señor Toyota fabricaba sus productos automotrices en el Japón. Pero con el tiempo, cuando el comercio internacional se intensificó, ¿listo? Cuando el comercio internacional se empezó a intensificar, entonces tuvo mayor competencia en costos. Si yo elaboro un producto, por ejemplo, ¿no es cierto?, en Japón, para llevarlos a mis mercados, ¿no es cierto?, esos automóviles, para llevarlos a mi mercado, por ejemplo, mercado europeo, Sandra Romero Achawi. A ver, Sandra Romero Achawi. Para llevar esos productos de Japón a los mercados internacionales como el mercado europeo es muy costoso, ¿no es cierto? Es demasiado costoso. Ojo, Japón importa acero, ¿no? El acero
El acero que utiliza Japón es cierto que tiene acero, todos los países tienen minerales, pero en menor cantidad, ¿no es cierto? Entonces, importa insumos para hacer sus productos. No olvidar que Japón es una isla, ¿no es cierto? Cuyos recursos no son ilimitados, ¿no? Son limitados. Entonces, tiene que exportarse, tiene que apoyarse de otros países para efectos de hacer su producto, ¿no es cierto? Como lo hace todo el mundo, ¿no es cierto? Por ejemplo, igual China lo hace, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver en China. China, para hacer, por ejemplo, los productos que hace, ¿no es cierto? Esos celulares que todos tenemos, ¿no es cierto? La marca que tengan, que puede ser LG o la que fuera, ¿no es cierto? Son pues, materiales chinos. Pero esos materiales chinos, muchos de esos componentes, esas materias primas, provienen del extranjero, ¿no es cierto? Importan del extranjero. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso del Japón, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, a medida que iba creciendo el comercio internacional, y básicamente, ¿no es cierto? También la competencia a nivel internacional de la industria automotriz, ¿no es cierto? Empezó a delegar las funciones en determinados puntos de concentración de producción, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Asia Tailandia, en América del Sur, por ejemplo, teníamos Argentina y Brasil, ¿no es cierto? Ensambladoras, ¿cierto? Ensamblan esos vehículos. En México, a nivel Centroamérica, ¿no es cierto? Que básicamente, y en Estados Unidos, ¿no? Inicialmente, pero me parece que actualmente son las de México las que van, ¿no? Ensamblan para Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, esos vehículos. Y así, y también en parte de Europa, pues, ¿no es cierto? En Europa también tenían sus ensambladores, ¿no? Por efectos de la especialización, ¿no es cierto? Esa producción la dejábamos en un sitio. ¿Por qué? ¿Por qué se da la especialización? Por ejemplo, vuelvo a repetir, es la zona más adecuada para efectos de poder producir, pues, ¿no es cierto? Más barato, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Lo que me hace obtener mayores ingresos como empresa. Muy bien. A ver, y la tercera razón, jóvenes, Jessica Miranda, la tercera razón es favorece el intercambio es la diferenciación de productos. A la gente le gusta elegir. ¿No? Imagínense que si no hubiera comercio internacional acá. Por ejemplo, el Perú, ¿no es cierto? Aparte de tener tratados internacionales, pues comercializamos casi con todo el mundo, ¿no es cierto? Sobre todo con las potencias. Ahora, por ejemplo, ahí tenemos Mercosur, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es que, por ejemplo, ese comercio internacional hace que nosotros tengamos nuestra tecnología que utilizamos actualmente, ¿no es cierto? Nuestras computadoras con las que estamos haciendo las clases, con nuestros celulares, nuestros medios tecnológicos, ¿no es cierto? Y de entre esos medios tecnológicos elijamos, tengamos variedad, ¿no es cierto? Lo que pasa en el país no se replica a nivel mundial, ¿no es cierto? A los consumidores les gusta la variedad de productos, el poder elegir, ¿no es cierto? Entonces, acá, la diferenciación de productos. Tenemos productos de diferentes marcas, de diferentes calidades, por supuesto, de diferentes costos de adquisición, ¿no es cierto? Gusta elegir una gama de productos, ¿no es cierto? Depende de la economía del consumidor, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, entre las zapatillas que tenemos acá en nuestro mercado, tenemos zapatillas, ¿no? De todo orden, ¿no? Puede ser de 40, 50, 60, 200, 300, 400, 500, 600 soles, ¿no es cierto? Eso es diferenciación de productos, una amplia gama de productos, ¿no es cierto? Y nosotros, por ejemplo, gracias a ese comercio internacional, podemos tener esa variedad, ¿no? De productos. Y poder elegir, por supuesto, ¿no? No siempre es posible o rentable un mercado reducido, ¿cierto? No siempre es posible o rentable que un mercado reducido ofrezca una gran variedad de productos. Es cierto, ¿no es cierto? No es posible esto, pues. No es posible que sea rentable una gran variedad de productos. Y esto lo podemos ver con un ejemplo chiquitín. A ver, por ejemplo, miren, le voy a poner este ejemplo. Algo local, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tenemos una ferretería, una pequeña ferretería? ¿Listo? Por ejemplo, ¿no? A nivel local, algo chiquito. Vamos a ver cómo
cómo vemos la demanda y la oferta, ¿no es cierto? El libre mercado, el comercio a nivel local. A ver, tenemos una ferretería muy pequeña, ¿no es cierto? Y al frente hay una super ferretería, ¿no? Se han colocado una ferretería. Yo como ferretería pequeña tengo algunos artículos muy limitados. Por ejemplo, puedo tener cemento, puedo tener fierro, ¿no es cierto? A ver, digamos, algunos artículos como, por ejemplo, a ver, alicates, candados, ¿de acuerdo? Y de ahí no paso, ¿listo? Pero al frente, ¿no es cierto? La otra ferretería, ¿no es cierto? Tiene una variedad inmensa, tiene una gama de productos increíbles, ¿no es cierto? O sea, tiene más productos que yo, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene el consumidor final, Vilma Corimanya Quispe, Vilma Corimanya Quispe. Cuando viene el consumidor, ¿no es cierto? Viene el consumidor a ver nuestros productos, ¿no es cierto? Entonces, el consumidor opta por ir al otro lado, ¿no es cierto? Mi mercado, por ejemplo, mi tiendecita es muy reducida, yo no ofrezco muchas cosas, no ofrezco muchos productos. Entonces, ¿dónde se ve el mercado? Donde ofrece una gama amplia de productos, ¿no es cierto? Amplia de productos. Es lo que pasa también a nivel internacional, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, nuestro país, a ver, ¿qué puede ofrecer nuestro país aparte, por ejemplo, de lo que es minerales? Algo más ofrece nuestro país, muchachos, el Perú. Somos productores de carne, podemos exportar cárnicos como lo hace la Argentina. Tenemos ganado, pero en forma espectacular. Tenemos grandes haciendas de ganado. A ver, ¿qué dices? ¿Qué dicen ustedes? A No ver, hay otro problema. Profe, yo creo que, o sea, sí se puede exportar, o sea, lo que exportan, pero es un producto crudo. O sea, no tiene, no está especializado o no está, no tiene una fabricación total, ¿no? Porque, por decir, vendemos la carne en crudo y ellos ya lo ponen como, ¿cómo le puedo decir? O sea, con otros nombres, ¿no? De repente el bife, partes así, bueno, algo parecido, ¿no? O sea, como usted dice, algo especializado. ya, Es eso se como el que llama, tiene, nosotros no tenemos, que ese es un factor de especialización, ¿no? Uno es el factor geográfico que me ayuda, otro puede ser la tecnología, ¿no es cierto? claro, claro. Ahora, otro, tercero, la cantidad de producción, ¿no es cierto? Por ejemplo, mira, Ah, en el caso de la Argentina, que tiene harto, o sea, tiene las condiciones geográficas, básicamente, tiene una industria establecida para cárnicos, como tú dices, ¿no es cierto? Se ha especializado en eso, tiene la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, puede exportar cárnicos al extranjero. Y en alguna vez nos exportó a nosotros, ¿no es cierto? correcto. ¿No? De repente muchos no se acuerdan, ¿no? De hecho que no se van a acordar porque todavía no nacieron, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero en una época, nosotros, por ejemplo, ¿sí o no, Odalmir? ¿Tú te acuerdas, Sí, Odalmir? profesor. Ya está. Profesor, y aparte de los minerales que se ofrecen o que se exportan, lo poco, ¿no? También me acuerdo que, bueno, en el anterior trabajo que yo tenía también se exportaba, transportaba yo en particular espárragos, la palta, algodón y también la fibra Del PAC. de vicuña o de alpaca. Claro, en el caso, por ejemplo, de la fibra, claro, a ver, dentro de nuestro producto bandera de exportación, que son los metales, ¿no es cierto? Sí, en algunos productos también, ¿no es cierto?, hacia abajo, que también exportamos, como tú dices, como por ejemplo la páprica, ¿no? La alcachofa, La alcachofa, por ejemplo, también, ¿no? La páprica, alcachofa y majes, ¿no? A ver, ahí está la famosa Damper, ¿no? Hay varias, ¿no? Damper damper, Perú, ¿no? pamparajo. Pero Damper Perú, por ejemplo, a ver, ¿es una empresa nacional? ¿Es una empresa extranjera? Creo que es nacional, creo que Pampabaja es chilena, me parece. Pampa Baja era peruana. Pampa Baja, por ejemplo, a ver, para los que no conocen, muchachos, Pampa Baja es
queda en Pedregal, ¿no es cierto? En Majes. Sí. Ya está. No, Pampa Baja tiene, creo, la misma extensión que, o la mitad de extensión de toda la primera etapa, ¿no? La mitad de extensión debe ser, un poquito más de repente, ¿no es cierto? Sí, Pampa no, Baja. grandazo. Es grandaza Pampa Baja. Y Pampa Baja, por ejemplo, ¿no es cierto? Era de los Paredes, de los dueños de Daiconsa, ¿no? Daiconsa era una empresa papelera, ¿no? A ver, era Sí. una empresa Daiconsa y Muy- la muy- Panamericana, ¿no? La papelera Panamericana. Era dueño, los padres eran dueños de eso. Empezó como una industria, a ver, como un emprendimiento peruano, netamente arequipeño, ¿no? Por efecto Octavio Paredes, ¿no? Del señor Octavio Paredes. Muy bien. Y como dices tú, después fue vendida, ¿no? Al capitales chilenos, ¿no? Y que básicamente incrementaron la inversión, ¿no? O sea, doblaron, ¿no? Lo que hizo, por ejemplo, en ese tiempo Más el dueño de tecnología. Pampa Baja original. Listo, exacto. Más tecnología, más capital de inversión, ¿no? Mejores mercados, ¿no es cierto? Mejores mercados. Los chilenos consiguieron mejores mercados, hicieron que ese proyecto, por ejemplo, ¿no? Se extendiera de esa forma, ¿no? Es cierto. Sí, ¿no? Entonces, mucho depende también, pues, de la tecnología, ¿no? O sea, y nosotros en ese caso, por ejemplo, estamos haciendo, eh, nuestro fuerte sí son, como le digo, los metales, los minerales. Vamos bajando, estamos haciendo iniciativas en agricultura, todavía no somos los primeros, uno de los más fuertes exportadores de cobre, pero no somos uno de los más fuertes exportadores todavía de los productos como páprica, ¿no? O sea, o alcachofa o lo que es la vid. Todavía nos falta un poquito a nivel mundial, ¿no? Nos falta crecer un poco más. Ese es un poco el incentivo que en algunos gobiernos se estaba dando, ¿no? En este caso, pues con este gobierno que hemos tenido, no sé, este y el anterior, ¿no? Y el anterior también empezó básicamente el, el desincentivo porque no había mucho apoyo en el gobierno para efectos de lo que es la agricultura, ¿no? O por lo menos conseguirles mercados. Por ejemplo, eso, la cuestión de mercados en comercio internacional, mucho depende del Estado. El Estado tiene que presentar los productos a nivel internacional si quiero ayudar, ¿no? Hay una experiencia, por ejemplo, de los mexicanos, muchachos, ¿no? A ver, los mexicanos tenían parcelas, así como nosotros tenemos acá, pues, ¿no? Parcelas. Y en el caso de los mexicanos, tenían un competidor enorme, tienen un competidor enorme que es Estados Unidos, ¿no es cierto? Es un competidor enorme. Entonces, ¿qué hicieron los mexicanos? Esas pequeñas parcelas, ¿no es cierto? Crearon empresas, ¿eh? Los mexicanos crearon empresas. Unieron, por ejemplo, ¿no? Esos parceleros que tenían, ¿no es cierto? Las unían, esas pequeñas parcelas, las convertían, ¿no es cierto?, en fundos enormes, ¿no es cierto? Y empezaron a especializarse en producción. Cuando hicieron eso, empezaron a competir con el mercado americano, ¿no es cierto? Es una forma también, para entrar al comercio internacional, y queremos entrar al comercio internacional en serio, hay que cambiar actitud, ¿no? Por ejemplo, miren, en nuestra irrigación, por ejemplo, en lo que es para tener una ventaja comparativa, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, seguimos pensando como pequeños, ¿no es cierto? En el caso de la producción agrícola, por ejemplo, los, los, este, los agricultores de Majes, ¿no es cierto? Como unidad, ¿no? Es muy difícil que se exporten, ¿no? Es muy difícil que, por ejemplo, es muy difícil que básicamente el agricultor esté involucrado en exportación en forma directa. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque está actuando como pequeño, ¿no es cierto? Los que básicamente se llevan todos son los intermediarios. Ahí han nacido pues, los intermediarios, ¿no? Aprovechando, ¿no es cierto? Esa producción en pequeña escala, ¿no? En muy pequeña escala, como son las parcelas pequeñitas, ¿no? Una parcela pequeñita no tiene capacidad, por ejemplo, para producir, para exportar. Tiene que unirse. Si no me uno con otros para poder exportar, es muy difícil que lo pueda realizar, ¿no? Muy difícil. Entonces, ahí nace la especialización, ¿no? Y esto
en el tema de la especialización es muy importante, ¿no? Por ejemplo, hay muchos tratados de gente o de profesionales acá en el país que indican, ¿no? O sea, por ejemplo, es más, para mercado interno, ¿no? Por ejemplo, cada región debería especializarse en algo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para evitar la competitividad, evitar que los precios bajen, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y que la producción sea continua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decir, a ver, el Valle, por mencionar, por ejemplo, Valle de Vítor, que se especialice, pues, todos que siembren cebolla, ¿no? Digamos, un par de valles, a ver. A ver, La Joya, por decir también, Vítor La Joya. Majes, por ejemplo, en otro tipo de producción que básicamente sea requerida por el mercado nacional e internacional, ¿no? Eso se llama especializar, que todavía nos falta mucho para llegar a eso, ¿no es cierto? Los que nos han traído ese concepto de especialización, básicamente han sido para las empresas extranjeras que se han colocado acá. Damper me parece que es de origen colombiano y tiene capital colombiano, ¿no? Es una experiencia que la han trasladado acá, ¿no? Que tiene también, o sea, tiene capital colombiano y tiene capital peruano, ¿no? ¿Listo? Pero es una idea que no es nuestra, ¿no? Es igual que la tecnificación, ¿no? Una de las especialidades representa la tecnificación. O sea, uno de los factores es la tecnificación, la tecnología, ¿no? Mira, después vamos a ver, por ejemplo, en las ventajas comparativas, un ejemplo, ¿no es cierto?, de la especialización y la ventaja comparativa. Por ejemplo, en la ventaja, en esto de la especialización. A ver, justo esta empresa, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí vamos de nuevo a crear una ventaja comparativa desarrollada, por ejemplo, incentiva, ¿no es cierto?, el desarrollo de la siembra de algunos productos, ¿no es cierto?, para efectos de poder comprarlos, ¿no es cierto?, y ellos poder comercializarlos en algunas regiones, ¿no es cierto?, que básicamente son ad hoc para esa producción, como por ejemplo lo que es la alcachofa, ¿no es cierto?, entre uno de esos productos, ¿no? Muy bien. Ahora, estamos diciendo, cuando el mercado es pequeño, o sea, cuando nosotros tenemos un mercado reducido, es muy difícil, puede tener que sea rentable, ¿no? No, si nosotros lo trasladamos, por ejemplo, a la irrigación Majes, ¿no? Es muy difícil que un parcelero, ¿no?, sembrando solo, ¿no es cierto?, tenga un mercado grande, pues siempre va a tener un mercado reducido, ¿no? Y cualquier industria, por ejemplo, miren, a ver, por ejemplo, ¿no? A ver, en el caso, por ejemplo, de lo que es a ver, la industria del yogur, ¿no? Gloria es una gran empresa que no solamente, a ver, ofrece yogur, ¿no es cierto? Y a más bajo costo que, por ejemplo, a ver, calidad. En calidad, el costo puede ser un poco mayor, la calidad prevalece, pero tiene una gama de productos adicionales, ¿no? A comparación de los productores artesanales, ¿no? Cada productor artesanal, si bien es cierto, ¿no es cierto?, tiene un menor costo, pero tiene una calidad también mucho menor, ¿no? Entonces, para poder competir, por ejemplo, yo con un producto de esa calidad que tiene Gloria, tendría que, por un lado, tecnificarme, por otro lado, agrupar, ¿no es cierto? Si no agruparme a través de qué? Hay diferentes formas, ¿no? La creación de una empresa, ¿no es cierto? Como hicieron los mexicanos, las parcelas, los mexicanos las denominaban ejidos, ¿no? Eran parcelas de 5 hectáreas, 4 hectáreas, 3 hectáreas. Y cuando la experiencia mexicana, cuando unieron, por ejemplo, para ser competitivo con esa competitividad de su país que tenían, con el país que tenía en el norte, con Estados Unidos, para poder competir, unieron esas parcelas, esos ejidos en empresas, ¿no? Y los mexicanos dejaron de ser esos mexicanos que aportaron sus parcelas para la empresa, dejaron de ser dueños de la empresa, perdón, de esos terrenos, y se convirtieron en socios de la empresa, ¿no? Es una forma, vuelvo a repetir, también es cuestión de forma de pensar, ¿no? Eh, habría que verlo, ¿no? Acá no creo que, a ver, aunque sea aprobado, pues, también, ¿no es cierto? Es muy difícil que
a uno dueño, a los dueños de las parcelas les digan, ¿sabes qué? Vamos a formar una empresa, ¿no es cierto? Tu terreno ya no va a ser tuyo, va a ser la empresa y tú te vas a convertir en accionista, ¿no es cierto? Entonces, para eso necesitamos pensar bajo un criterio más amplio, ¿no? Un criterio, o sea, pensar como empresa, ¿no? Pensar como empresa, o sea, tener una visión y una misión, o sea, y un objetivo, ¿no? Si no logramos eso, nunca lo vamos a lograr y siempre vamos a estar sujetos, ¿no es cierto?, a lo que son los intermediarios, ¿no? O empresas extranjeras que vengan, pues, por ejemplo, y nosotros trabajemos para esas empresas extranjeras, ¿no es cierto? Normalmente. Muy bien. A ver, vamos a la siguiente. Diferencia entre comercio internacional y comercio exterior. ¿Qué es el comercio exterior? Comprende todas aquellas transacciones referidas a las operaciones de compra. Es decir, el comercio exterior se refiere a las operaciones de compra y de venta, a las importaciones y a las exportaciones, ¿no? Que se realizan entre distintos países. Muy bien, sin necesitar que las mismas sean realizadas por un ente privado o el sector público, ¿no es cierto? Hay empresas del sector público y hay empresas del sector privado. Acá, por ejemplo, en nuestro país tenemos cantidad de empresas privadas, muy pocas empresas públicas. A ver, ¿me pueden mencionar algunas empresas públicas, chicos? ¿Qué empresas públicas tenemos en el país? Empresas, ¿ah? Empresas. A ver, mi amor. Dime, Cintia. Profesor, ¿la ONG es una empresa o cómo es? La ONG es un organismo no gubernamental. Es una Ah, ya, asociación. profesor. A ver, otra. ¿Qué empresas tenemos en el país? Así que se denominen empresas, pero que sean del gobierno. A ver, privadas tenemos un montón, ¿ah? ¿Listo? Pero a ver, ¿tenemos o no tenemos empresas? Petroperú. Petroperú. Petroperú es una empresa, es cierto. Petroperú es una empresa. ¿Y exportamos petróleo o no exportamos petróleo? ¿O Petroperú solamente se concentra en comprar petróleo del extranjero, a importar petróleo, ¿no? Propiamente dicho. ¿Ustedes qué dicen? ¿La producción de Petroperú satisface el mercado nacional o no? Jóvenes. No sé, profesor, pero las empresas donde yo tuve la oportunidad de llegar han sido Gloria, San Claro, las empresas Fernando, peruanas, después estaba mm, Alicor, ahí está. sí, peruanos. Las empresas, Jambal, después ya, Son privadas. claro, son privadas. Interpol. Pero las empresas privadas en el Perú, como les digo, son un montón, así como hizo compañero, por ejemplo, ¿no es cierto? Alicor, ¿no es cierto? Que básicamente las empresas peruanas en el país, algunas venden a nivel local, nacional, ¿no es cierto? Y otras exportan, ¿no? O venden a nivel nacional y exportan a la vez, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Hay otras, a ver, importan y exportan, ¿no? A nivel nacional. Y tenemos un montón, ¿no? Tenemos un montón, por ejemplo, ¿no? Pero son empresas peruanas que exportan. Son empresas peruanas que sí, unas venden a nivel nacional y otras exportan, ¿no? O